Listo, ahora sí. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Buenos Miren, días con todos. ¿qué onda? ¿Qué onda? Miren, les comento, la idea de este bootcamp es que tengan un poquito más de comprensión y un poco más de presión al momento de operar y puedan entender un poquito los mercados, cuándo meter cierto tipo de operaciones, ya sean de continuación o cuándo se pueden meter estas entradas de precisión, ¿va? Entonces les voy a enseñar un par de herramientas que yo uso y pues toda la lógica detrás, ¿no? Igual aprovechando de ejemplo la semana que acaba de pasar para que vayamos arrancando y pues sí. Entonces les voy a compartir la pantalla, nada más que me confirmen si se ve. ¿Me confirman, logran ver el gráfico? ¿Lo logran ver? Sí, sí, estoy viendo. Va, perfecto. Entonces miren, nosotros por la mayoría la metodología con la que empezamos a operar siempre es esperar la apertura, esperamos un par de minutos después de la apertura que algo se forme, ¿no? Hay algo que yo hago un poco contrario a eso, lo cual es buscar el movimiento en la pura apertura. Y les quiero enseñar el por qué. Hay varias entradas que se dan en la pura apertura, en el movimiento de alta volatilidad de la apertura. Y para eso quiero empezar explicándoles un poquito. ¿Logran ver la presentación que tengo aquí? Sí, se ve. Sí, profe. La apertura de Nueva York, tanto como la apertura de Nueva York como las noticias de alto impacto tienen una cierta dinámica, ¿ok? En el rango estrecho previo a que una noticia se incita al posicionamiento retail y crea piscinas de liquidez en ambos lados, que son los stops, tanto de forma alcista como de forma bajista. Por lo cual, nosotros lo que esperamos es posible una manipulación para posteriormente, después de que se manipulan esos saltos, venga una distribución contraria, ¿no? Incluso en algunos casos una doble manipulación. Esto muchos lo llegan a conocer como el AMD o similar, pero la idea es que todo esto se forme en una sola vela, ¿ok? Entonces, lo que ocurre en estos momentos, para que entiendan la lógica, es que los milisegundos posteriores a la noticia, el mercado es dominado por algoritmos de alta frecuencia. Y es como observar un fenómeno de barrida. Viene un movimiento violento inicial en una dirección falsa, seguido de una reversión agresiva en segundos, ¿ok? Hay dos características en estos momentos. El primero, que es el riesgo de ejecución y también aplica para ambos, solamente que es más grave en hablando de noticias. Y esto que les voy a explicar también les funciona para noticias, pero yo lo aplico más a la apertura de Nueva York, ¿va? Porque la apertura de Nueva York suele dar la direccionalidad del día. Y a mucha gente le causa... Mucha gente tiene la hipótesis de que la apertura de Nueva York es peligrosa, que no se debe de operar. Yo tengo una hipótesis contraria, ya que es lo que a mí me ha ayudado a tener entradas de suma precisión. Entonces es lo que quiero explicarles, empezando con esto, que es básicamente, bueno, yo le llamo metodología de precisión algorítmica, pero es lo que quiero que empecemos explicando y darles la lógica de cómo ir buscando estas entradas de alta precisión, ¿va? Esa es la idea de este bootcamp que vamos a estar teniendo. Entonces, hay que tener en cuenta que sí existe un riesgo al operar noticias en el momento de la vela. En la apertura de Nueva York no es tanto, porque la volatilidad sí es fuerte, pero no es tan extrema como lo es en una noticia de alto impacto. Entonces viene el riesgo de ejecución, que debido a la retirada momentánea de liquidez los spreads se ensanchan drásticamente y entrar en el mercado aquí puede garantizar una mala ejecución, lo cual es el slippage. Operando futuro, bueno, aquí la mayoría operamos futuros, pero operando CFDs es cero recomendable hacer esto, porque en CFDs, aparte del slippage, tenemos el spread, ¿no? Entonces al final las posiciones se nos meten de una forma horrible. Hablando de futuros es un poco más preciso. Y la otra es caer en la trampa de la primera reacción, ya que el primer movimiento suele ser puro ruido y una manipulación para cazar los stops. ¿Ok? Ahorita lo que quiero enseñarles, ahorita explicándoles un poquito más, quiero explicarles un ejemplo práctico con una noticia y un ejemplo práctico que se dio en esta semana. ¿Va? Para que vayamos entendiendo y puedan utilizarlo de referencia para entender la direccionalidad del precio a partir de la apertura de Nueva York. ¿Va? En esta primera tenemos un NFP. Este NFP, básicamente, quiero que vean, los que entienden más o menos cómo funciona la vela, básicamente en el rango donde está el cuerpo es la apertura de la vela y toda la mecha es hacia donde fue la vela, abrió esta vela abrió hacia la alza, ¿ok? Esta fue o sea, aquí solamente ya vemos la vela terminada, pero lo que ocurrió en esta vela fue, abre en este punto de aquí, empieza con una distribución muy agresiva hacia el alza, ¿ok? ¿Y qué es lo que hace? El precio siempre reacciona en puntos específicos, no reacciona en cualquier zona solamente por reaccionar, sino que reacciona en puntos específicos. Lo que hace es lo siguiente, el precio genera stops, tanto de forma bajista,
quiero que vean, aquí están de forma bajista, como hay stops de forma alcista. Lo que hace el precio es venir a tomar los stops de alguna dirección para posteriormente generar una distribución en sentido contrario, ¿ok? Ya que el precio, lo que mueve el precio es la liquidez. Entonces viene aquí el precio, toma estructura interna, estructura externa, ¿ok? Toma 1, 2, 3, viene y inmediatamente presenta un rechazo, presenta una absorción y ahora sí continúa con la distribución, ¿ok? Ahora, quiero que les voy a echar un ejemplo en el gráfico esta semana. Déjenme buscar. ¿Qué día fue? Ok. Hay ciertos ejemplos quiero buscar uno más preciso. Creo que fue el día miércoles, esta semana. Sí, fue el día miércoles. Aquí hay un ejemplo claro, ¿va? Y vamos a primero empezar cómo buscarle esa reacción de alta precisión cuando se da la apertura, ¿ok? Nosotros lo que vamos buscando casi siempre es ver el precio de dónde viene y a dónde va, ¿ok? Ahorita me voy a basar un poquito más en la estructura interna. No voy a estar viendo más de otras temporalidades, pero quiero que las tengan en cuenta y ahorita les voy a decir el por qué. En este caso, nosotros venimos primeramente, viene aquí una noticia este día, de hecho creo que fue un CPI, no estoy seguro. Entonces viene el precio, empieza a distribuir de forma alcista, va generando estructura, y lo que hace posteriormente, hace un cambio en el estado de la distribución y empieza a generar una estructura bajista. Previo a la apertura, el precio comienza a acumular, generando tanto en la misma en la microestructura genera un alto y genera los bajos, ¿ok? Pero aquí ya tenemos un modelo de entrada, por lo cual lo que esperamos en la apertura de Nueva York es que el precio, quiero que vean, aquí abre la vela de las 9:30, la vela abre y quiero que vean, hace la misma dinámica que les expliqué en una noticia, solamente que aquí es más sencillo entrar. Hacerlo en una noticia no es conveniente porque ese es un movimiento muy, pero muy agresivo. Ay, no sé qué pasó, espérenme. Déjenme regresar. Aquí está. Entonces lo que ocurre es lo siguiente. En la dinámica de la apertura, el precio abre en un cierto punto y el precio, me atrevería a decir que casi mínimo un 50% de las ocasiones, el precio busca ir a manipular esos stops, primeramente, o ir a una zona de reacción, que en este caso son ineficiencias. El precio se mueve entre zonas de liquidez e ineficiencias. Entonces el precio viene, genera su movimiento de manipulación, yendo a tomar algún stop, buscando reaccionar en alguna zona, en este caso reacciona esta ineficiencia, tomando el stop, y posteriormente presenta la vela de rechazo y en ese momento, cuando está la vela de rechazo, es donde se entra por precisión. Obviamente ya teniendo un análisis previo, tanto con la dirección, quiero que vean, nuestra dirección venía siendo bajista, ¿ok? Veníamos en una dirección bajista, ¿ok? Y aparte el precio venía de reacciones previas en zonas de interés de temporalidades mayores, por lo cual hay ciertas confirmaciones para poder meter una entrada así, no solamente la pura vela de la apertura, ¿va? La primera es tener en cuenta la fractalidad y la dirección, que ahorita voy a ir un poquito para allá. Es parte de lo que vamos a ver, pero lo que quiero que entiendan primero para que vayamos agarrando el rollo es la dinámica de la apertura. Comienza su manipulación, toma la liquidez, posteriormente, esta es la entrada de precisión, es la tipo de entrada que quiero que empiecen a entender. Porque muchos han llegado a ver entradas que se meten de alta precisión y mucha gente solamente intenta justificarlas con el order flow. Y sí, es muy válido, son confirmaciones extra, pero también se puede confirmar de forma técnica. ¿Ok? Y también con ayuda del volume profile. En algunos casos el volume profile nos ayuda a ver dónde está un punto de control. Si el punto de control está de forma bajista, de cierta forma también es una confirmación extra al ser un imán para el precio, por lo cual esperamos la manipulación en una zona de alguna ineficiencia o alguna zona de liquidez, en este caso están ambas, bien el precio reacciona, continúa su distribución y en este caso ahora sí genera un modelo de entrada, que es el que ustedes conocen, como no sé cómo lo llegan a conocer, pero una entrada confirmada, donde así ya viene toma de liquidez, cambio estructural, ineficiencia, momentum y se busca la entrada, ¿ok? Este es el segundo tipo de entrada, es la entrada de precisión, la entrada confirmada y posteriormente, quiero que vean, que en el precio nos montamos en la ineficiencia de forma estructural, incluso vamos a ver si coincide con algún punto del Fibonacci, quiero que vean. Ahorita les voy a explicar un poquito más a fondo el Fibonacci, que es una herramienta que yo uso bastante. Es una herramienta basada en matemáticas, en ciertos números de proporción,
Y los puntos principales es el punto 6, el punto 7 y el punto 5. Y yo, para mí, una confirmación extra, yo en cuanto veo un rechazo en uno de estos ciertos puntos, yo busco meter mis entradas y busco todas las confluencias posibles. Pero estas de las principales que busco. Quiero que vean en este caso. Ustedes lo van a ver y no les echo choro. Y lo van a ver múltiples veces en la semana. Ahorita les voy a poner más ejemplos. Y vamos a ver a fondo más la herramienta. ¿Ok? Nada más que ahorita quiero que nos enfoquemos un poquito en la parte de la apertura. El precio viene y reacciona con alta precisión al punto 7. ¿Va? Esa es la primera. ¿Ok? Entonces, la mayoría de ustedes conoce este modelo de entrada, que es toma liquidez, cambio estructural, regresas a la ineficiencia y continúa su distribución. Que muchos lo conocen como modelo 2022 o una entrada confirmada, como sea. Hay muchas estrategias que lo manejan así. ¿Va? Posteriormente de este tipo de entrada viene ahora sí las continuaciones. Las continuaciones se usan al generar estructura. ¿Qué ocurre? Nuestro punto de liquidez principal que se espera es que lleguen las liquideces de 15 minutos al menos, que básicamente suelen coincidir con altos de overnight o bajos o zonas estructurales de 15 minutos de alta liquidez, ¿va? Entonces son los puntos que normalmente nosotros tenemos de take profit. En este caso, aquí venimos, les digo, viene la dinámica de la apertura, da la entrada de precisión, que es la principal que yo quiero que vayamos entendiendo. En algunos casos cuesta dominarla así, pero también está la confirmada, que también da buenos ratios riesgo-beneficio. Quiero que vean, aquí ustedes pueden ver el ratio riesgo-beneficio de cada una de ellas, ¿ok? La primera da un 8-1, la segunda da un 3.65-1 y la última igual da un 3.64-1, ¿ok? Pero esta ya viene siendo la reentrada y tiene más riesgo, ya que en algunos días el precio suele querer venir a manipular más buscando otros puntos de liquidez, ¿ok? Para esto, quiero que vean, o sea, va quedando un poquito claro más o menos cómo se va moviendo la apertura en Nueva York, la dinámica que les comento de la manipulación, a dónde busca reaccionar, todo esto. O sea, queda claro que, o sea, empieza apertura, manipula, distribuye. No es regla, pero ocurre en la mayoría de los casos. ¿Ok? Y esto busca reaccionar a dos tipos de zonas. Estos dos tipos de zonas, voy a empezar con la primera. La primera de estas son las ineficiencias. ¿Ok? Muchos lo conocen como Fair Value Gap, pero les voy a explicar el motivo de las ineficiencias. ¿Ok? Mientras que un modelo teórico de un mercado eficiente ideal presupone un descubrimiento de precios sin fricción y una liquidez bilateral perpetua en el libro de órdenes, la realidad operativa del mercado es inherentemente ineficiente debido a factores como la simetría de información y la latencia. ¿Ok? Hay muchas teorías en las finanzas que dicen que los mercados son eficientes. Y la verdad es que los mercados no son eficientes. Un mercado eficiente vendría siendo una vela alcista o una vela bajista. Todo así, básicamente una tendencia lateral. ¿Ok? Casi básicamente un fair value. Y es precisamente lo que nosotros buscamos como traders, es en las fallas estructurales del mecanismo de subastas que se generan estas dislocaciones, nos dan la oportunidad de capturar un alfa. ¿Okay? Para los que no sepan qué es el alfa es la oportunidad de explotar una ineficiencia. Y en general se suele comparar con el benchmark, que usualmente el benchmark suele ser el S&P. ¿Okay? Ese es el motivo por el cual se hace el trading y no solamente se usa el buy and hold. ¿Okay? Esta es la primera. ¿Okay? Ahora, ustedes van a decir, oye, ¿por qué? Yo conozco las ineficiencias y sé que el precio suele regresar a estos puntos. ¿Pero por qué? ¿Por qué el precio suele hacer esto? Y es aquí lo que les quiero explicar un poquito esto. El precio primeramente genera un vacío de liquidez, cuando una inyección masiva de capital mueve el precio instantáneamente, y lo que hace es que se salta ciertos niveles sin contrapartida. ¿Ok? O sea, vendedores en una subida, compradores en una bajada. El regreso a esto es una búsqueda de estabilidad. Y cuando ocurre esta agresión, los market makers se quedan sin contrapartida y no pueden ganar el spread que hay entre el bid y el ask. Entonces esto se detiene momentáneamente. La función de que el precio regrese a la ineficiencia es buscar, básicamente, restaurar este flujo bilateral. ¿Ok? Ahora, regresando a esto, quiero que vean, en muchas ocasiones hay dos puntos de interés nosotros que buscamos como traders. Uno de ellos viene siendo la toma de liquidez y las ineficiencias. ¿Va? Si se fijan, las continuaciones las buscamos en ineficiencias o en puntos de liquidez. Casi siempre esperamos tomas de liquidez. Ahora vamos a buscar, quiero buscar otro ejemplo de una entrada. Por ejemplo, creo que la entrada, bueno, yo vi una entrada el día de hoy, déjenme la busco ahorita acá. Y se valida de esta forma.
Lo que yo suelo buscar más o menos en estos puntos, y ahora quiero que vean, yo suelo buscar zonas de interés en temporalidades grandes. Quiero que vean. En este caso yo suelo marcar todas las zonas de interés, ¿va? Y quiero que vean, yo las marco tanto de forma, ustedes pueden decir, oye, ¿qué es sociográfico? Así es mi forma de operar y me funciona. Pero quiero que vean, hay ciertos puntos de ineficiencias que son las que les explico que el precio suele querer ir a rebalancear para continuar con su mecanismo bilateral, ¿va? En este caso, yo tengo una ineficiencia pequeña aquí. Yo suelo marcar, les digo, suelo marcar todas desde ciertas temporalidades para abajo, solamente las que tengan significancia. La entrada que yo encontré hoy, mis confirmaciones se basan en tres cosas. Una zona de interés, absorción, la direccionalidad del precio y algún modelo de entrada. Como les mencioné, para tener precisión ocupan esas cosas, ¿ok? La absorción la podemos ver incluso, todo lo que les menciono, la mayoría de las cosas solamente se ven en el order flow, pero en la parte técnica las pueden llegar a ver incluso en el gráfico, en algunas situaciones, no siempre, no es regla. Lo que les digo no es regla de que se cumple siempre. Todo sí tiene mayores probabilidades y sí se cumple con frecuencia, pero no es regla, ¿va? Y en algunos casos no siempre se generan. El mercado es adaptativo y el mercado en algunos momentos genera ciertos tipos de entradas y en otros genera otros. Hay días que van a poder tomar entradas de alta precisión y hay días en los que no van a poder tomarlas y solamente van a poder tomar una continuación. Y es por eso que quiero que entiendan un poquito la direccionalidad. Va entender con la apertura hacia dónde se mueve el precio. Entonces, en este caso, quiero que vean el precio, abrió en este punto de acá, 9.30. En este día de aquí, miren, quiero que vean, viene, hace su barrido de stops y genera su distribución. En este caso yo no metí ninguna entrada aquí, pero quiero que vean, bien, el precio vino y reaccionó, creo que reaccionó esta toma de liquidez de aquí, a esta de aquí y esta de acá. ¿Ok? Continuó su distribución y esta fue la entrada que yo vi posible. El precio viene, genera una toma de liquidez en una temporalidad de 15 minutos, ¿ok? Viene, me toma 15 minutos y yo tengo abiertos en mi monitor diferentes temporalidades, entre ellas 15 minutos y 1 minuto, e incluso a veces también 5. Quiero que vean en este caso, el precio viene a mi zona de interés. Hay dos formas de aquí de entrar. La primera es mediante la absorción, que hubiera sido básicamente, primera vela viene el precio y básicamente toda la vela empieza a rechazar. ¿Ok? Segunda vela comienza a rechazar también. Que viene, rechaza. En este momento, cuando ya estamos viendo 1, 2, 3, 4 velas de rechazo, es entrar. Entre más velas de rechazo en esa zona es mucho mejor. ¿Ok? Entonces buscamos un posicionamiento después de que ya esté el rechazo. O sea, viene aquí el rechazo, esperamos a que el precio empiece con su distribución y pum, entramos. ¿Ok? ¿Es riesgoso? Sí. ¿Requiere más práctica? También. Pero no hay problema. Al final de cuentas, siempre está a buscar algo confirmado. ¿Ok? Hay diferentes tipos de modelos de entrada. Uno de ellos, les digo, es el cambio estructural, que es el que yo más recomiendo, porque es el que ya te confirma que el precio va hacia otra dirección. Pero en algunos casos también, por ejemplo, cuando hay dobles ineficiencias o los inversal o... Miren, aquí están. Hay ineficiencias tanto de forma bajista como de forma alcista. El precio suele respetarlos bastante bien y suele dar entradas de alta probabilidad, ¿va? Entonces, en este caso, una vez el precio reacciona a un punto de interés, que es lo que les menciono, ya vimos que el precio generó su intención. Su primera intención del precio en la apertura de Nueva York fue venir, manipular altos y continuar con una distribución bajista. Viene, manipula 1, 2. Ok, miren, lo tomó por poquito. Toma la liquidez por poquito, rechaza, genera estos modelos que les digo en algunas situaciones que son bastante agresivos. Y en este caso no regresó. En el primero, en el que vimos de compra, sí lo hizo. El precio viene, hace su reacción, genera este modelo. No rompe todavía la estructura. Para entrar por una doble ineficiencia no es necesario el rompimiento de estructura. Entonces viene el precio, toma este punto, ahora sí, en este momento, ya da una entrada confirmada, que es en este punto de aquí, genera el cambio estructural. ¿Ok? Entonces el precio viene. Un cambio estructural muchos lo están esperando de la siguiente forma. ¿Ok? La mayoría lo espera del librito y ese es el problema. El esperar el cambio estructural que venga el precio aquí, haciendo estructura bajista, y ustedes están esperando, tome liquidez, cambio, regreso y me voy.
Y no siempre ocurre de esa forma. En algunos casos ocurre como lo vemos aquí, el precio viene haciendo estructura, aquí, no muy bonita, y lo que buscamos viene aquí el precio, no rompe, medio hace estructura aquí, y algunos dicen, ah, mira, ya me hizo. Ok, la válida es cuando rompe ahora sí la estructura del rango externo, ok. Viene, ahora sí la rompe y ahora sí buscamos la continuación, cubriéndonos con alguna ineficiencia que hay en el camino, ok. Y es lo que ocurre aquí. No son entradas de librito, como muchos a veces esperan, pero generan estos modelos y hay que adaptarnos a lo que se está dando. En este caso el precio viene, toma, ahora sí genera el cambio estructural, buscamos entrar en alguna ineficiencia, se puede entrar, ahora sí, una vez que el precio ya da su movimiento, ya lo ideal es cubrirse casi siempre con las ineficiencias que hay en la estructura, porque este ya viene siendo, a pesar de que viene siendo la entrada confirmada, y es una continuación de la primera que se dio, más bien de la tercera que se dio. Entonces en este caso ya viene ahora sí la ineficiencia y continúa su distribución, ¿no? ¿Hacia dónde? Hacia el siguiente fractal. Y una vez llega este fractal, se puede buscar una nueva oportunidad. ¿Okay? ¿Qué pasa? Viene y básicamente el precio va de puntos de liquidez a puntos de liquidez, de zona a zona, ¿va? Entonces que viene el precio y aquí miren, por ejemplo, bueno, aquí yo ya no estaba viendo el gráfico el día de hoy, pero el precio viene, toma la liquidez, genera otra vez este modelo de entrada que les menciono, dejando una doble ineficiencia otra vez en este punto de aquí, miren. Aquí queda la doble ineficiencia. Y el precio, les digo, no necesariamente aquí no rompe ninguna estructura, ¿ok? Para que rompa la estructura, básicamente sería hasta acá abajo. Pero genera este modelo de entrada, ¿ok? Y a pesar de eso, no solamente tenemos eso, tenemos más confirmaciones, que son las que quiero que entiendan para poder meter entradas de precisión. En este caso se puede haber metido una entrada de presión en este punto de acá. ¿Ok? Está una ineficiencia, una toma de liquidez, y aparte de eso tenemos la absorción del precio. El precio viene y quiero que vean. Ok, ustedes llegan aquí. Una sola vela. Va. No me da confianza la primera vela. Segunda vela. Oye, ¿sabes qué? Ya veo un rechazo bastante fuerte. Me puedo montar y me voy a cubrir con la ineficiencia de la reacción. ¿Cuál fue la ineficiencia de la reacción? Acá. ¿Ok? Se cubren. Viene tercera vela. Entrada más que confirmada. Oye, ¿sabes qué? La verdad es que a mí me da miedo entrar así de golpe. Digo, no hay problema. En este caso, lo vemos aquí. El precio apuntamos a un siguiente fractal. Vamos a apuntar a un siguiente fractal. Miren, aquí se empezó a hacer estructura en el precio. Aquí hubo una ineficiencia, se empezó a hacer estructura. Se pudo haber apuntado aquí. ¿Qué hace el precio posteriormente? Ya nos dio la entrada de precisión. ¿Va? Posteriormente, nosotros ahorita actualmente estamos en una tendencia bajista, ¿va? Estamos buscando ventas. Miren, quiero que vean el precio, ha venido ventas, 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 ventas. ¿Va? Aquí está. Ahora, para esta precisión viene el siguiente punto. Les digo, las zonas de dobles ineficiencias suelen tener más precisión que una ineficiencia común. ¿Va? Porque son puntos donde hubo bastante imbalance en cuanto al flujo bilateral de órdenes. Entonces son puntos que los market makers buscan frecuentar más. En este caso, el precio viene y hace lo mismo que hace en este punto de acá. Lo mismo. Solamente que ahora sí tienen que tener un stop más elevado. ¿Por qué? Porque las mechas, a pesar de que el precio rechaza y no sigue respetando las zonas, las mechas pueden venir y no querer respetar. Por lo cual, okay, se busca la entrada. Y el stop ideal obviamente sería acá, pero es un stop bastante grande, entonces yo les recomiendo al menos con el cuerpo cubrirse de menos. Y viene el precio, ok, primer rechazo. ¿Ok? ¿Qué ocurre aquí? Ustedes pueden tener la duda. Una es entrar aquí, pero está la duda de la estructura. Entonces viene, ¿ok? Se pueden poner break-even de inicio. ¿Va? Bien, el precio lo saca, no hay problema. Ven 1, 2, 3. Ya no solamente es una vela que está rechazando esta zona. Ya vemos que realmente es una zona que sí el precio está buscando frecuentar, pero es una zona que no está siendo respetada y está siendo rechazada. Viene 1, 2, 3, 4. Y sin mencionar que ya tuvimos la confirmación del primer modelo de entrada. ¿Va? Y lo ideal sería buscar al menos una toma de liquidez antes de pensar
que el precio puede generar un movimiento alcista, porque aquí ya vino por la liquidez alcista, ¿ok? Una vez que vino por la liquidez alcista, ahora buscamos que al menos tome una liquidez de microestructura bajista. ¿Dónde es el siguiente punto de microestructura que hay liquidez? Es este punto de aquí. El punto con liquidez en una estructura un poco mayor ya viene siendo esta zona de aquí, o incluso el bajo que se generó acá, ¿va? Obviamente, entre más lejos apuntemos, menos probabilidades tenemos, porque al final el precio es capaz de reaccionar en alguna otra ineficiencia o incluso en este punto de liquidez. Entonces, ¿qué viene haciendo el precio? Buscamos la segunda entrada confirmada en este punto de aquí, ya que tenemos la validación de la primera entrada, y esta es básicamente la entrada confirmada, buscamos. Y ya después se pueden buscar incluso continuaciones, ¿no? En este caso, viene el precio, distribuye, genera estructura, ¿ok? No deja ineficiencias el precio, va. Vuelve a hacer estructura. Deja ineficiencia el precio, en este caso, sí la deja, pero ya es un poco más riesgoso, ¿va? Entonces en este caso aquí se presentan las dos tipos de entradas. Y la otra parte que les quiero explicar, quiero que vean, hay diferentes tipos de ineficiencias, no solamente son las ineficiencias que les acabo de demostrar ahorita, sino también están las ineficiencias que ellos que pueden aprovechar. Son ineficiencias, son oportunidades que se dan muy bien en el precio. Son ineficiencias que se dan, que son de, básicamente se llaman el gap de precio, ¿va? De hecho, tengo otra cuenta de igual, estas entradas todas las tomé y las tengo documentadas en TikTok. Entonces, las pueden incluso checar ahí. Pero, aquí está, mira que vean. Este día se generó la parte estructural. Estábamos aquí, venimos, genera el gap de precio, que es la dislocación que hay entre el cierre del viernes y la apertura del domingo en la sesión asiática, ¿va? Esta es la ineficiencia principal que genera el precio y es la ineficiencia que se busca mitigar de forma más rápida. Por lo cual este tipo de ineficiencias, que igual ya se las he explicado previamente, suelen ser ineficiencias que el precio busca liquidar de forma rápida, ¿va? Básicamente en la misma sesión asiática o en la sesión de Nueva York del día siguiente, incluso en la sesión de Londres. Entonces básicamente es un día operativo en el que tenemos básicamente nuestro bias definido. ¿Qué es el bias? El bias es la dirección del precio. ¿Ok? Mucha gente dice, pues sabes qué, yo nada más me posiciono y pum, llego. Y no, tristemente no funciona así. De hecho, este día creo que metí otra entrada, nada más que fue en otra cuenta. Igual, digo, todo lo pueden checar para que vean que no es, todo lo tengo en la otra cuenta. Más o menos, no, fue más o menos por aquí. ¿Ok? Lo que nosotros buscamos en este caso, sí es poder cazar el movimiento que viera a rellenar esta ineficiencia. ¿Ok? De hecho, ahorita voy a buscar a ver si tengo el video. También lo tengo el video, lo voy a subir a YouTube también. Lo tengo ahí grabado en vivo el día que operé este gap. Que fue el del día domingo pasado. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? El precio deja este gap de precio. Ya tenemos de cierta forma claro que el precio va a querer venir a rellenar esto. Ya conocemos, en estos días no podemos tener precisión, tanta precisión porque no tenemos, la verdad la apertura ayuda muchísimo. Entonces yo les digo, presten mucha atención a dónde la apertura va a reaccionar, a dónde está manipulando y a dónde va a distribuir, porque eso les va a dar la direccionalidad casi siempre diaria, ¿va? Entonces, otra forma de tener la precisión para las entradas, en este caso, y entender también cuándo se puede y cuándo se no. En este primer caso, ¿qué deja el precio? Te adaptas a lo que hay. Tenemos la ineficiencia, ok, yo sé que el precio va a venir a mitigar esta zona de aquí y a partir de esta zona de aquí yo no tengo certeza si va a querer ir más arriba o va a pegar algún retroceso agresivo, ok, pero sé que el precio va a buscar rellenar esta ineficiencia con sus manipulaciones, sus movimientos agresivos y todo, pero va a buscar rellenarla. Entonces yo busco buscar el posicionamiento exacto que viene, abre el precio, en este caso de aquí, y vamos a buscar la precisión si es posible. Entonces, ¿qué viene? El precio, identificando también las manipulaciones. El precio viene, ¿ok? En este caso no tenemos apertura, pero tenemos otras herramientas de precisión, la cual, en este caso, son los modelos de entrada. Entonces, en este caso, lo que vamos a buscar es el primer modelo de entrada para buscar la continuación, ¿ok? El precio viene, reacciona a una ineficiencia, hace estructura. Regresa el precio, estamos esperando a que hubo una ineficiencia, vamos a esa estructura o se empieza a ver un cambio, ¿ok?
Para nosotros empezar a buscar compras, necesitamos que el precio al menos nos rompa este alto, que es el que ha generado estructura. ¿Va? ¿Qué hace el precio? Viene, empieza a reaccionar de forma bajista y reacciona a una doble ineficiencia. Estos suelen ser puntos que yo busco para entradas de alta precisión. ¿Va? ¿Qué presenta? La absorción, el rechazo agresivo. Lo que mucha gente pasa en este momento es que no siempre está la posibilidad de las entradas de precisión, ¿va? Pero ya les mencioné, al final nosotros como trader nos adaptamos. ¿Qué ocurre en esta situación? El precio viene, mucha gente dice, ah, mira, ya vi, ya me reaccionó y ahora voy a buscar que el precio regrese aquí para cubrirme aquí y mi stop me quede pequeñito. ¿Qué crees? El precio no va a hacer eso. Boom, se va. ¿Y qué ocurre en estos casos? Miren, de hecho aquí en esta cuenta creo que se vio una de las entradas que metí. Mi confirmación para yo entrar, yo dije, ¿sabes qué? Esta no me da confianza del todo. ¿Va? ¿Por qué? Porque no es la vela de la apertura de Nueva York. La vela de la apertura de Nueva York es la que me da más confianza, porque ya tengo validado que genera estas dinámicas. Si esta hubiera sido la vela de la apertura de Nueva York, que abre, me manipula y me rechaza, con confianza entro aquí. Porque ya sé que el precio busca manipular los stops, que en este caso manipula los stops de microestructura, ¿ok? Y busca reaccionar en ciertos puntos de interés, ya sean zonas de liquidez o zonas de ineficiencias estructurales, para continuar con distribuciones. Entonces, si esto hubiese sido una vela de apertura, hubiera entrado con más confianza, no lo fue. Entonces, ¿qué busco? Como no tengo la certeza, buscamos una entrada con confirmación. ¿Ok? Y esto les puede servir incluso para este domingo que viene, para que lo pongan en práctica si es que vuelve a haber otro gap de precio, ya que la mayoría de los domingos suele haber un gap de precio. ¿Va? Y aunque mucha gente los intenta operar, terminan perdiendo. Y les voy a enseñar las 3 entradas que yo metí y cómo fue que al final terminé con un take profit. Primera entrada, viene el precio. Yo les dije, yo voy a buscar entrada hasta que el precio me rompa este punto. ¿Ok? Aquí no me da miedo que ya me tome la primera liquidez. ¿Por qué? Porque tengo la ineficiencia estructural. Esto me da claridad de la dirección del precio. Entonces no me da miedo buscar una continuación. Viene el precio, rompe fuertemente, empieza a rechazar y en este momento yo entro con precisión aquí. ¿Va? Y aparte que ya vengo de forma estructural. Vengo, me cubro con la ineficiencia y ahí les va. Mucha gente es de la idea de yo me pongo, me posiciono y stop o take profit. Hay formas de también tomar parciales o hay formas de obtener ganancias parciales también. ¿Ok? Una de ellas es con el stop profit cubriéndonos de forma estructural. ¿Qué viene el precio? Viene, ok, yo hasta este momento yo no sé qué va a ocurrir. Yo digo, ok, agarré un buen posicionamiento. ¿Va? Viene el precio, retrocede, genera un nuevo alto en este punto de aquí. Ok, presenta rechazo. Yo sigo con mi análisis, pero yo ya subo mi stop a este punto de aquí. ¿Va? El movimiento que me generó estructura. ¿Qué hace el precio posteriormente? Viene y me liquida. Ok, aquí viene y me liquidó. Ok, esta terminó con un stop profit muy pequeñito. Terminó básicamente siendo un 1 a 1. Ok. Ahora, viene el siguiente movimiento. El precio viene, genera su movimiento bajista, toma otra vez otro punto de liquidez. Ahora sí puedo buscar otra confirmación de entrada. El precio viene y comienza a rechazar. En este momento, yo aquí entré. En cuanto vi este movimiento del precio, entré más o menos como por aquí. ¿Y dónde me cubrí? En el siguiente punto, ¿ok? Con esta ineficiencia, ¿va? Yo me cubrí de esta forma. El precio acumula, 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 acumula. Sigue de cierta forma. Les digo, en este caso hay un riesgo. ¿Cuál es el riesgo? Que el precio ya empezó a hacer estructura bajista, ¿va? No esperé un cambio estructural. Solamente quise entrar por precisión. Este es uno de los riesgos. ¿Cuál es el riesgo? El riesgo es que el precio sea un movimiento falso y te venga a liquidar, ¿ok? Por eso tiene que ser un posicionamiento con varias confluencias. Ahora, y esto les va a servir para el día domingo y les recomiendo que lo apliquen para el día domingo. Para buscar pues sí, ¿no? Buscar esto. Mira, en este caso, de hecho, no me fijé si hubo algún movimiento con el Fibonacci. En este caso no fue tan preciso. Pero, y sí, fíjense que el Fibonacci es una herramienta cuantitativa que mucha gente no usa. Y es muy útil. Y tiene demasiada precisión, les da demasiada precisión.
Al final son números de proporción y les generan esta precisión. Entonces, ¿qué viene a hacer el precio? Reacciona, ¿ok? Empezamos aquí, rechaza, veo un múltiple rechazo en esta zona de aquí, después de esta toma de liquidez, por lo cual yo me posicioné en este punto y ya solamente me tocó respetar mi análisis, me traigo una acumulación bastante significativa, el precio viene, ahora sí, despega y me empieza a generar estructura. Primera estructura se genera en este punto de aquí, ¿va? ¿Ok? Busco tener un poco de precisión, les digo aquí fue la precisión, me cubro porque yo mi intención era cazar este movimiento, entonces yo donde tuviera confirmaciones de entrada iba a entrar. Me cubro de forma estructural, subo el stop a este punto de aquí. Hasta este momento ya tenemos asegurado un 1.5 a 1, ¿va? El precio vuelve a generar estructura, ¿va? Ahora nuestro stop se sube a este punto de aquí. Ya tenemos asegurado un 2.6 a 1. ¿Qué ocurre posteriormente? El precio viene y nos liquida de nuevo en stop profit. No hay problema. Buscamos a qué punto el precio puede buscar querer venir para continuar con su distribución, ¿no? Y en este caso voy a ver si con el Fibonacci, vamos a ver si hay algún punto de... A ver. Estructural. Aquí sobrepasa incluso, llega yo creo casi hasta un casi 90% de retroceso. Pero ¿qué tenemos en este punto de aquí? Tenemos una ineficiencia que de cierta forma también tiene aquí un poquito aparte de otra ineficiencia, de la doble ineficiencia aquí en este punto. Entonces agarramos, el precio viene y aquí es donde viene la siguiente entrada de precisión, ¿va? Ya les expliqué la lógica, en esta primera vino el precio, no se dio de la forma tan precisa como esperaba, acumuló, pero aquí da otra oportunidad. Viene el precio, yo que veo este primer rechazo, dije, bueno, voy a esperar una confirmación de entrada. Veo que el precio regresa otra vez, ok, pero está respetando esta ineficiencia de aquí, de la que venía de forma bajista. Empiezo a ver ya no solo uno, dos, tres, cuatro. En este momento donde veo un quinto rechazo, yo me posiciono y ¿dónde me cubro? Me cubro aproximadamente donde se genera la ineficiencia, ¿no? Con la vela que comienza la ineficiencia. Puede ser en este punto de aquí de una forma más agresiva o incluso un poquito más bajista de forma más conservadora, ¿va? Yo más o menos me cubrí en este punto de aquí donde estaban los cuerpos de las velas. Y ahora sí viene el precio, rechaza y casi inmediatamente con este tipo de entradas no llegamos a ver el stop, ¿va? Pero ¿qué buscamos? No solamente buscamos esta absorción, estos movimientos de rechazo, sino también que tengan confluencias. Si obviamente hay una doble ineficiencia, tiene mayor confluencia. Y que también tengamos la direccionalidad clara. En este caso nuestra direccionalidad la tenemos clara por el gap de precio, ¿va? ¿Qué viene a ser el precio? Ahora sí, viene, reacciona, hace ahora sí un cambio en el estado de la distribución. Aquí está. ¿Y qué deja? Deja una ineficiencia. Y es aquí donde mucha gente ahora sí entra. Dicen, ah, mira, ahora sí ya creo que el precio se va a ir. Viene, entran aquí o entran acá, se cubren con el bajo y ahora sí buscan la continuación del precio, algún punto de liquidez, que en este caso da un 3.85 a 1, o pueden buscar también a rellenar el gap de precio y este movimiento, al ser ya un movimiento súper agresivo que vino a sacar a todos los stops, en este punto de aquí muchos dicen, no, ¿sabes qué? Ventas, ventas, ventas. Pero buscamos estos movimientos, estas zonas, es importante contemplar todas las zonas. Si se fijan hasta aquí tengo, mírenlas, yo marco todas las zonas las voy viendo, porque el precio no reacciona por reaccionar, ¿va? Tiene sus motivos. Ahora, viene el precio y en este caso de aquí obtenemos esta precisión, que es la que quiero que vayamos entendiendo para meter este tipo de entradas, ¿va? Porque no necesariamente necesitamos la apertura en Nueva York, sino solamente necesitamos identificar la dirección, zonas de interés del precio, zonas donde el precio puede reaccionar, buscar esta validación mediante el rechazo. Y a pesar de que no tengamos esa validación, podemos esperar más confirmaciones y buscar una entrada, un modelo de entrada, que es este. Que puede también la probabilidad que solamente se dé esta entrada aquí y se vaya directito. También es posible. Pero cada quien decide qué tantas confirmaciones quiere tener, qué tanta seguridad busca tener, ¿va? Entonces aquí está la primera. Y ahora sí buscamos la distribución del precio. ¿Ok? Oye, ¿sabes qué? No estaba seguro porque vi que el precio reaccionó y si seguía distribuyendo bajista. Ok. ¿Quieres esperarte a que haga estructura el precio? Te esperas a que haga estructura. Viene, reacciona aquí y ¡pum! Buscamos otra continuación del precio a una zona mayor. ¿Ok? Tampoco, otra continuación del precio.
Nos cubrimos con la reacción previa y acá, ¿va? Y a partir de aquí, pues ya esta sesión creo que ya había acumuló hasta el día siguiente. Miren, ya siguió aquí acumulando, acumulando y acumulando, ¿va? Ok. Ahorita les voy a explicar 5 minutitos más esto y voy a dejar un tiempo abierto de preguntas porque básicamente le vamos a estar dando las sesiones del bootcamp que van a ser hoy, mañana y pasado para entender un poquito las entradas con precisión. Pero entonces ahorita voy a explicar 5 minutitos más y voy a dejar 10 minutos abiertos para preguntas, ¿va? Igual déjenme ver si no hay algo en el chat. Ah, miren, alguien puso. Ah, sí. Esta no fue 20-1, esta fue más chiquita. Esta la verdad la tomé, la terminé cerrando en, en el alto. Son intereses, un imbalance, ¿no? Sí, así es. Sí, son imbalances, son diferentes tipos de imbalances. No solamente un imbalance viene siendo pues sí, las ineficiencias que conocemos, sino también hay diferentes tipos. Está la ineficiencia normal, la doble ineficiencia, el gap de precio. Y el gap de precio no solamente se genera por la dislocación entre el viernes y el domingo, ¿ok? Del cierre y la apertura. También se llegan a generar ciertos gaps de precio incluso por otros motivos, ¿no? Pero el principal motivo suele ser este. Ahora, de hecho, les voy a compartir algo. Yo intenté programar de forma algorítmica una estrategia que básicamente consistía en montarnos en la primera, o sea, buscar el primer breakout y buscar una continuación hacia el cierre del gap. Y la estrategia tuvo, creo que un veintitantos por ciento de efectividad. ¿Por qué? Por esto mismo que les menciono aquí. Sí se da el movimiento, pero tiene muchas manipulaciones el precio. ¿Va? Y al final, nuestro stop, no podemos hacer un super stop gigante, ¿no? O sí se podría, vamos a hacer un stop de este tamaño y apuntar así, buscando un 1 a 1. ¿Va? Pero pues no es tanto lo ideal. Entonces, al final, pues sí se busca esa presión en base a la dirección, las ineficiencias. Y ahora quiero que vean. Esto fue, mira, aquí está. ¿Ok? ¿A qué voy con la parte? Quiero cerrar con la parte de la direccionalidad de la apertura en Nueva York. ¿Va? En algunos casos no se da el movimiento que les digo de manipulación, ¿ok? Pero sí da la direccionalidad del precio. ¿Va? Les digo, la apertura en Nueva York es para que entiendan la dirección del precio. En algunos días van a poder meter entradas de precisión y en otros solamente les va a dar la dirección. ¿Ok? ¿Qué viene a ser el precio aquí? Estamos previos a la apertura, 9.27, 9.28, 9.29. ¿Qué ocurre en 9.29? El precio viene, empieza a presentar cierta... Aquí se pudieron haber posicionado también, manipula este alto de aquí. Lo ideal hubiera sido que hubiera venido la ineficiencia. Si hubiera venido la ineficiencia probablemente me hubiera montado, no lo hizo. Pero ¿qué hace el precio? 1, 2, 3, varios rechazos en esta zona de aquí previas a la apertura, por lo cual puede dar ciertas confluencias de que el precio quiere venir a manipular. Al final no sabemos si el precio va a manipular un poco más fuerte en la apertura, entonces nos cubrimos con algún siguiente punto de reacción. En este caso no nos da la opción, a mí no me la dio, pero en este caso sí. ¿Va? Viene el precio y ¿qué genera? La continuación de esta distribución que ya venía alcista, ¿ok? Alcista, alcista, venimos aquí haciendo estructura. Viene el precio, manipula este bajo y genera ahora sí el movimiento fuerte de la apertura. ¿Qué ocurre en estos movimientos? Este día, déjenme ver, creo que por aquí lo tengo. Teníamos esta herramienta que es el Volume Profile. El Volume Profile nos dicta dónde hay zonas. A ver, creo que alguien tiene el micrófono prendido. ¿Creen que lo pueda cerrar para que no se escuche el ruido, por favor? Ahí está. El Volume Profile nos dicta dónde hay ciertas zonas donde se han acumulado mayores órdenes y donde es más probable que el precio esté en un Fair Value, ¿ok? Que es mediante los High Value Nodes. Y luego tenemos los Low Volume Nodes, que suelen ser zonas de aceleración, donde el precio pasa de una forma agresiva, ¿ok? Entonces lo que ocurre en este momento es lo siguiente, y a lo mejor muchos se van a sentir identificados con esto. ¿Qué ocurre? El precio viene, la apertura, nosotros decíamos, sí, yo iba alcista, pero mi punto final de Take Profit era este. ¿Y qué crees? El precio llegó, ya lo tomó, ya se me acabó el día. No. Si miramos el Volume Profile, el siguiente punto de un punto de control o un High Value Node interesante, significativo, viene siendo aquí. ¿Ok? Básicamente en este punto de aquí.
¿Qué hacemos? Esperamos a que el precio llegue a esta zona y podemos tomar una continuación. Y si nos damos cuenta, a pesar de que el precio ya tomó este alto, seguimos en low volume nodes hasta este punto de aquí. ¿Ok? ¿Qué hacemos? Mucha gente tiene el miedo de que, oye, yo ¿qué crees? Me quería esperar a que el precio retrocediera esta ineficiencia y ahora sí llego y me monto aquí cómodamente porque me da miedo de que si me monto aquí o acá, el precio venga y haga un rebalanceo más fuerte. Y yo no puedo poner un stop así. Entonces yo quiero que el precio venga hasta acá. No pasa eso. Si estamos en zonas de aceleración, el precio hay que entender cuando podemos buscar entradas de alta precisión, ¿ok? Y cuando podemos entrar en una continuación. En este caso está la continuación, ¿va? Y al estar en low volume nodes, tenemos la confirmación de que el precio, lo más seguro es que quiera ir a distribuir de forma agresiva al siguiente, ¿ok? Formas de entrar en los low volume nodes en una continuación es en la primera ineficiencia o incluso dejando poquito rango de la siguiente, ¿va? Porque en algunos casos llega a llegar a la segunda. Menos probable, pero sí lo ha llegado a hacer. Y más después de una toma de liquidez, ¿va? En este caso yo entré así, me cubrí. ¿A dónde apuntamos? Al siguiente punto de control. En el punto de control, el precio acumula. Aquí yo ya había sacado la posición. ¿Por qué? Porque pues yo ya no sabía si el precio iba a continuar, ¿va? Entonces ya a partir de este punto, sí se presentó una continuación que incluso, miren, rebalanzó más agresivo, siguió respetando la primera ineficiencia. Otra continuación. En este punto aquí ya les digo, ya es más seguro. Y les digo, esta también la tomé, de hecho, creo que les mandé foto al grupo. Igual los que están, déjenme ver ahorita en el grupo y les pongo el, el día. Le voy a poner una reacción para que se vea el día que tomé esa posición. Fue... ¿Qué día fue este? Fue el 11 de mayo. Miren, ahorita mismo para que digo, y ahí se ve, o sea, les digo. Le voy a poner un puntito en el chat de la comunidad. Ahí se ve la entrada. Y les digo, es la forma en la que buscan las continuaciones. ¿Ok? Todas estas entradas las he ido tomando. Aquí vemos las continuaciones. Aquí, ¿por qué la cerré en este punto de aquí? ¿Por qué? Porque yo no tenía la certeza. A partir de este punto yo ya no veía claro, ya no veía un punto de control significativo. Lo único que tenía era el punto de liquidez y en este momento de aquí, si mal no recuerdo, estábamos en altos históricos. Entonces yo no tenía certeza de nada. ¿Va? Entonces, la apertura no solamente nos da entradas de precisión, sino nos da la direccionalidad. ¿Ok? Y es lo que vamos a estar buscando. ¿Ok? ¿De dónde viene el precio? Venimos alcistas. ¿Qué está pasando antes de la apertura? Se están generando stops, tanto de forma bajista como de forma alcista. Tenemos en este caso estos de aquí, este de aquí y este de aquí. ¿Ok? Y también tenemos en este caso stops alcistas, tenemos 1, 2, 3. Vemos qué está haciendo los minutos previos a la apertura. Intentamos leer la intención del precio. Y aquí en este caso, le digo, lo ideal hubiera sido, yo esperaba una manipulación, no tanto de este bajo, sino de este bajo, para que me reaccionara a la ineficiencia, me hubiera dado más confluencias. No lo hizo, solamente manipuló el primero de microestructura, pero al final nos da la dirección. A partir de aquí, yo aquí ya tengo la dirección clara, solamente busco una continuación teniendo la confianza por el volume profile. Y de esa forma van obteniendo esa seguridad y esa precisión, ¿va? Ahora sí me gustaría aprovechar estos minutos que quedan disponibles para un par de preguntas, porque pues sí tengo... Sí, claro. Hola, eh, el perfil de volumen anclado, ¿cómo, o más bien qué rangos tomas tú para ajustarlo? Mira, te soy muy honesto. Yo suelo tomar básicamente de las de... Mucha gente lo marca en ciertos puntos. El mío es adaptativo, se va adaptando. Si lo jalo, cambia, ¿va? Entonces básicamente yo lo veo en diferentes temporalidades. Lo puedo ver solamente en la sesión Nueva York. Algunas veces solamente lo pongo en la sesión Nueva York. Algunas veces lo jalo desde las 18 del día anterior. Y yo lo recomiendo jalar desde las 18 del día anterior, que es donde se ve completo, donde te da el panorama completo de todo lo que ha ocurrido en ese día. Básicamente desde aquí, ¿ok? Miren, más o menos, déjenme ahorita lo hago un poquito más. Miren, más o menos desde aquí. Y te da básicamente, quiero que veas, aquí está el volume profile completo desde la sesión. Y aquí se ve todo este movimiento de punto, donde está este primer punto de control, se logra ver desde la sesión pasada. Y aquí te da la zona de aceleración, que fue donde el precio generó la distribución, donde yo busqué las entradas, después de la apertura en Nueva York, que me dio la direccionalidad. ¿Ok?
Pero les digo, yo no lo marco tan fijo, le digo, es dinámico. Lo voy viendo, yo lo veo desde las 18, luego lo veo simplemente desde la sesión de Nueva York, lo voy viendo y le digo, lo voy modificando. Al final no cambia tanto. Si se fijan aquí, se sigue viendo en este punto, pero también busco verlo en diferentes estructuras, diferentes partes, ¿no? En este caso, si lo vemos solamente desde la apertura de Nueva York, está más sencillo. Tenemos el siguiente punto de control, que creo que ven aquí viene el precio, reaccionó y rechazó. Va. Toda esta zona fue de pura aceleración con low volume nodes, donde hay una pequeña parte de volumen más fuerte, fue donde fue el retroceso del precio. ¿Ok? Entonces, todo esto nos va dando confluencias, porque si se fijan donde hay en la parte de Nueva York, son puro low volume node, donde hay un poquito más de fuerza, fue donde generó un retroceso pequeñito, ¿ok? No tan significativo como lo es este high value node, donde el precio realmente acumula. Entonces lo tengo dinámico, no lo tengo fijo. Sí, más o menos quedó un poquito claro. Yo recomiendo tenerlo dinámico, pero lo puedes marcar desde las 18, puedes marcar uno desde las 18 y a lo mejor otro desde el inicio de Nueva York, ¿va? O puedes marcarlos también de overnight. Yo en lo personal marco el de las 18 y lo veo desde de las 18 y de la pura sesión de Nueva York. Ok, gracias. Sí, porque como dices, lo vas ajustando, ¿no? Pero sí tiene, bueno, lo voy a intentar así con las 18 porque es lo que ha pasado en el día, ¿no? Sí, a mí me gusta mucho el de las 18, pero al final o sea, mucha gente lo marca de forma diferente y también es válido. Yo es como yo me siento cómodo marcándoles de las 18. Pero sí, Muchas gracias, Anthony. sí de nada. Dice, ¿qué pasa con esas aperturas de Nueva York que no manipulan? Los de MT le dicen Open Drive. Pues no sé quiénes sean los de MT, supongo que creo que es otra comunidad que hay por ahí, pero no, pues te digo, la manipula la apertura, toda la apertura tiene intención, la mayoría de las aperturas tienen intención. En este caso no vino con manipular como tal. Les digo, no es regla. No es regla que la apertura venga a manipular, no es regla. Pero ocurre la mayoría de las ocasiones. Aquí lo vemos, ¿ok? El lunes. Sí fue, lunes. Vamos a buscar ahora el martes. Vamos a ver. Monday, Tuesday. Tuesday, aquí está. Martes. Aquí está. Otra vez la apertura, hizo lo suyo. Vino, manipuló, reaccionó a una ineficiencia, tomó liquidez y continuó su distribución. Vámonos al miércoles. Y ese dio entrada de precisión. El primer día se pudo haber tomado, pero fue más viable la continuación. Vamos ahora al miércoles. El miércoles, un segundito. Aquí está el miércoles. Aquí está también. El miércoles igual en la pura apertura. Y este día no hubo manipulación, pero tuvimos confirmaciones. Esto lo vamos a ver el día de mañana. Les voy a explicar un par de herramientas de precisión, que es el Fibonacci, que fue mi confirmación de entrada. Pero yo me posicioné en este punto de aquí y tengo la entrada. Igual se las vuelvo a poner en el chat para que la vean. Fue el día... ¿Qué fue el miércoles? Si fue el miércoles, igual se las voy a poner. Miren, aquí está. Quiero que vean la... Aquí está, miren. Todo lo que les digo lo tengo, por eso se las mando al chat, todo lo tengo validado. Ahí se las puse en el chat de la comunidad. Ahí está la entrada, con precisión. ¿Va? Aquí también la apertura hizo lo suyo. Todos los días la apertura hace lo suyo. A veces más confuso, a veces menos confuso, pero todos los días hace lo suyo. ¿Va? Entonces, pues yo lo veo diario. Al final, no sé cómo lo vean ahí en los que dices ya mete, pero todos los días la apertura hace lo suyo. De formas diferentes. Es solamente interpretar. Al final, es información. Y todo va de cómo tú la interpretes. Un par de dudas más. Y para continuar el día de mañana. Okay. Voy a responder dos preguntitas más. Dice, ¿cómo ha estado operando los máximos históricos? ¿Es más fácil operar cuando hay liquidez por encima? Sí, es muchísimo más fácil operar cuando hay liquidez por encima. Operar altos históricos es más complicado porque no tenemos punto de referencia. De hecho, por eso este día, creo que fue el día martes,
No recuerdo qué día fue. Hubo un día en el que yo busqué simplemente una entrada súper cortita. Creo que sí fue el día martes, déjenme ver. Estábamos en Altos Históricos, sí fue el día, mire, sí fue, no, Monday, sí, fue el día martes, el Tuesday, sí fue el día martes. Estábamos ya por Altos Históricos y yo no sabía dónde apuntar. Entonces solamente agarré y me fui con el primer punto de liquidez. No busqué más por lo mismo, ¿no? En estos casos también no busco más. Me voy a lo más próximo. Sí es más complicado, la verdad. Y yo, por lo general, mi dirección cuando es altos históricos es buscar ventas. ¿Cómo determinas tu bias? Lo determino, ya voy a cerrar con esta pregunta. Yo determino la direccionalidad del precio. Uno, con la macroestructura, que es básicamente, me empiezo en el gráfico diario, bajo a temporalidad. Yo me paso por todas las temporalidades, desde el gráfico diario hasta el gráfico de 4 horas, hasta el gráfico de 1 hora, hasta 15 minutos, 5 minutos, 3 minutos, 2 minutos y 1 minuto, para ir buscando no solamente zonas, ciertos puntos, sino más que nada busco, pues sí, ¿no? De dónde viene el precio y de dónde va. Entonces voy viendo las reacciones, principalmente en 15 minutos. Aparte voy buscando dónde tengo zonas de liquidez, dónde hay puntos de reacción y la apertura de Nueva York me da esas confirmaciones finales. Al final no es como un solo criterio, son varios. No sé si aclaré tu duda, Álvaro. Y ya voy a cerrar con la pregunta de Patricio. ¿El order flow cuándo lo usas? Pues el volume profile es una parte del order flow. Pero como tal, o sea, yo ver los contratos no lo suelo usar tanto. No lo suelo usar tanto, les soy honesto. No lo uso tanto. El order flow lo uso más, pero no como la mayoría lo usa. Yo lo uso nada más para programar estrategias. No lo uso realmente para mi operativa discrecional, no lo uso tanto. La verdad me siento muy saturado ya viendo más cosas. Sí lo he llegado a usar. De esa parte, lo que yo rescato más, le digo, lo que yo más rescato de todo lo que viene siendo el order flow es el volume profile. Para mí el volume profile es la herramienta de oro. ¿Va? Lo demás, mucha gente se asombra y dicen data, data, data. Y me quieren meter muchas cosas, ¿no? O ya mucha gente se quiere meter con cosas y opciones. Yo digo de que, bueno, cada quien. Y sí se puede tener bastante presión, pero no es necesario tanto. Sí ayuda más, claro que ayuda más. Y por ejemplo, ver los staking balances da más confirmaciones para poder, por ejemplo, en la apertura de Nueva York darlo. Pero no es súper requisito. Si no dominas primeramente lo que viene siendo la acción del precio y no dominas simplemente el volume profile, dominar lo demás va a ser más complejo. Y meterte todavía con más parte, mucho más. Y aparte mucha gente la opera solamente con una sola pantalla. Si yo que tengo un monitor panorámico se me complica a veces ver tantas cosas, no me quiero imaginar los que operan con una laptop. Entonces, pues a mí la verdad yo con eso no me sobresaturo. No digo que no sea, sí funciona bastante, es muy bueno, pero en mi caso, con el volume profile yo considero que para mí es más que suficiente. El volume profile sí llega a usar el Orderflow en algunos casos, pero no lo uso como requisito de a fuerzas. ¿Ok? Con esa voy a terminar la grabación del día de hoy. Todo esto lo voy a estar subiendo a YouTube.